Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros esta tarde. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración. Allí donde esté, solo incline su rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos has dado de ver la luz de un nuevo día. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por tu protección. Gracias por la salvación, Señor. Padre, venimos ante ti a pedirte que nos perdones porque nosotros a cada momento te ofendemos. Ayúdanos a ser mejores hijos y hijas tuyos. Padre, venimos ante ti a pedirte que tú seas el centro de este estudio, que tú seas el enfoque en este estudio. Padre, reconocemos que tus palabras son las que tienen poder. Amante Padre, te pedimos también que abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir ese mensaje que tú tienes para nosotros. Padre, nos queremos depositar en tus manos. Te pedimos que cualquier distracción, cualquier cosa que nos quiera distraer del mensaje, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, también te queremos pedir, Señor, por a todas las personas que por primera vez se van a conectar a este estudio. Pedimos, Señor, que alcances a estas personas, Señor. Que seas tú el que hables a los corazones de ellos. Padre, muchas gracias por la vida de estas personas. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que nos des sabiduría y entendimiento, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de empezar nuestro estudio, quiero hacer un recordatorio o un anuncio. Am, y la iglesia Senda de Vida en este momento no está teniendo servicios en el templo. am, Y les queremos decir que por el momento, hasta que las autoridades nos digan que está bien hacer nuestros servicios en el templo, vamos a hacer todos nuestros servicios por medio de YouTube. Y como ustedes pueden ver, tenemos el horario. Los domingos tenemos una predicación a las 4 p.m. Los lunes ah, dedicamos este día a especialmente para la oración. Si usted o tal vez un familiar, un amigo, tiene una petición, nos puede dejar un comentario o nos puede mandar un mensaje en privado y vamos a poner esa petición en la lista de oraciones. El martes y el jueves tenemos estudios bíblicos y empezamos a las 7. Si usted quiere unirse con nosotros, está bienvenido. Y también si tiene amigos o familiares que se quieran conectar con nosotros, están bienvenidos. Am, y les quiero animar que se conecten a todos nuestros servicios porque va a ser de grande bendición a nuestras vidas, porque vamos a crecer espiritualmente y vamos a confiar más y más en Dios. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio y si ustedes tienen sus Biblias, sería mejor porque no quiero que se acostumbren a la pantalla, pero quiero que se acostumbren a poder buscar estos pasajes en la Biblia. Y el tema del estudio que tenemos esta tarde está titulado Vida eterna. Vida eterna. ¿Cuántos no quisieran tener la vida eterna? Todos, ¿verdad? Todos queremos tener vida eterna. Y nadie en realidad quiere morir, pero la realidad es que en algún momento u otro tenemos que pasar a la otra vida. Y hermanos, como siempre voy a tener estas porciones bíblicas en la pantalla, pero quiero que tengan su Biblia en mano. Y esto es bien importante porque
Yo quiero que no oigan mis palabras, pero oigan y enfoquen su atención en el mensaje que está en la Biblia. Nunca pongamos nuestra confianza en el ser humano, porque todos nosotros en un momento u otro vamos a fallar. Y eso es bien importante entender porque el único que nunca nos va a fallar es Dios, es Jesucristo. Amén. Vamos a empezar leyendo todo, todas estas porciones bíblicas y después vamos a regresar al, al principio para analizar lo que hemos leído. Amén. San Juan capítulo 7 y los versículos 10 al 52. San Juan capítulo 7 y los versículos 10 al 52. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es de este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea.
Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá, se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó la mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿A causa, acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de que Galilea nunca se ha levantado profeta. Que el Señor bendiga su palabra, y vamos a regresar a San Juan
capítulo 7 y los versículos 10 al 52. Y vamos a analizar un poco estos versículos porque es bien importante entender lo que está ocurriendo aquí y qué es lo que significa para mi vida. Amén. Vamos a empezar ah, regresando al versículo 1 en adelante. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y vamos a hacer una pausa aquí. Y es más, vamos a hacer varias pausas porque es bien importante no leer la palabra de Dios como que es un periódico, sino que hay que leerlo detenidamente y poniendo mucho cuidado lo que dice la palabra de Dios. Amén. En el versículo 10 conocemos nosotros que hay una fiesta y los hermanos de Jesús estaban aquí. Y podemos ver, según el versículo 10, que después que sus hermanos habían subido, dice que entonces él también subió a la fiesta. Y podemos ver aquí que él no vino a la fiesta para que todos se den cuenta que él había llegado y que am, le den la gloria y la honra a él, sino que vino en secreto. Y esto es bien interesante porque cuando Jesucristo regrese a la tierra, la palabra de Dios dice que va a venir como ladrón en la noche. Es bien importante hacer esa conexión y entender este versículo un poco así. No va a venir abiertamente, sino que va a venir de repente. Va a aparecer en un abrir y cerrar de ojos. Es bien importante que nosotros estemos listos para ese día. La palabra de Dios, la Biblia, nos recomienda que nos apeguemos más a Dios, que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Nunca vamos a poder conocer a alguien si no nos apegamos a esa persona, si no pasamos tiempo con esa persona. Es bien importante entender eso. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. El versículo 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y vamos a hacer otra pausa aquí porque es bien importante entender que aquí hay dos propósitos, hay dos objetivos, sería la palabra mejor. El objetivo que tiene Jesús y el objetivo que tienen los judíos o los sacerdotes o los fariseos, podríamos decir. El propósito o la misión de Jesús es que todos vengan a Él, lo conozcan y acepten el regalo de la vida eterna. Porque cuando Dios nos creó, no nos creó para que nosotros muramos, sino que Él nos creó para que tuviéramos vida eterna, para que podamos gozar la vida eterna con Él. Qué hermoso es eso. Y yo quiero decirle a todos los que me están oyendo en este momento que su vida vale, tiene valor. Y porque tiene valor, por eso mismo Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre, sufrió toda clase de maltrato y abuso verbal y fue a la cruz y murió. Y mientras estaba en la cruz, Él tuvo la capacidad de pensar en usted, en mí, en su familia, en sus amigos, a cualquier persona que es un ser humano. Él tuvo la capacidad de pensar en todos y ofrecerle a la salvación a todos. Con su muerte,
con ese sacrificio tan precioso, Él nos ofrece la vida eterna. Por su muerte es que Él nos da la vida eterna. Tal vez en este momento usted está pensando, bueno, yo no merezco nada y en realidad nadie merece nada. Yo no merezco nada. Nadie en este mundo merece la vida eterna. Es más, merecemos lo opuesto. Pero Dios en su grande misericordia tuvo la capacidad de pensar en usted, en mí, y lo amó para darle la vida eterna. Él ve un valor en su vida. Es bien importante entender este sacrificio y no tomarlo como cualquier cosa. Ahora, el propósito o la misión de Jesús es que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Ahora, los judíos, o digamos los fariseos y los principales sacerdotes, buscaban a Jesús con el propósito de deshacerse de él, de matarlo. Pero si nos preguntamos quién es el que estaba obrando detrás de estos personajes, de los fariseos, de los principales sacerdotes, aquellos que se suponen que están consagrados a Dios, que son apartados para Él, tenían, querían buscar a Jesús para matarlo. Miremos los próximos versículos y aquí podemos ver que ellos están preguntando, ¿dónde está? Ellos querían buscarlo para arrestarlo. Pero el que estaba trabajando detrás de estos seres humanos, que Dios también les iba a ofrecer la salvación, era Satanás. Satanás estaba obrando por medio de este grupo de gente. Y es bien importante también entender eso porque pueden haber personas en el templo que están dispuestos para que Satanás los use. Tal vez ellos mismos no lo dicen, pero con sus acciones, con la manera de actuar, ellos se ofrecen a ser usados por el diablo. Eso es bien importante entender eso, que tenemos que acercarnos a Dios, apegarnos a Dios para que sea Dios el que nos use a nosotros. Amén. Vamos a seguir adelante. Y había y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Quiero hacer otra pausa aquí, porque aquí podemos ver que hay un grupo de dos multitudes, digamos. Hay personas que dicen, no, este es el Cristo. Este es el Cristo. Y hasta podríamos decir que creían en Jesucristo. Pero había otro grupo que decía, no, sino que engaña al pueblo. Y es interesante esto porque acabamos de tener un estudio am, de las ovejas que oyen y conocen la voz de su pastor. Es decir, el redil del buen pastor. Las ovejas tienen que conocer la voz de Dios. Usted tiene que reconocer no mi voz como ser humano, sino que reconozca cuando Jesucristo le está hablando. Porque, hermanos y hermanas, y a todos los que me están oyendo, yo solo soy un instrumento. Yo como ser humano, yo no tengo poder. El único que tiene poder es Jesucristo. Y por eso mismo dije al principio de nuestro estudio, ponga sus ojos en Jesucristo. Ponga su oído y esté atento a la palabra de Dios. Enfóquese en Dios. Y aquí podemos ver dos
am, partes de este pueblo que dice que había gran murmullo. Y esto ¿por qué es que había gran murmullo? Porque esto es importante. Es algo importante, no es cualquier cosa. Y especialmente en medio de una fiesta. Dice, y había gran murmullo acerca de él, es decir, Jesús, entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Aquí podemos ver una gran batalla espiritual, aunque aquí no lo dice, pero podemos ver la gran batalla entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Dios quiere revelar su plan a todos y ser transparente, pero en el otro lado, Satanás lo que él quiere hacer es engañar. Él quiere tomar esta oportunidad para engañar a esta multitud. ¿Y no es eso lo que está ocurriendo hoy? La verdad contra la mentira, lo bueno contra lo malo. Es importante practicar la verdad. Versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Había un miedo de hablar de Jesucristo. Tal vez esto es solo, estamos especulando aquí. Es posible que en esta fiesta pudiera haber una persona que tal vez hubiera sido sano por Jesucristo, que había sido sano por Jesucristo, pero no hablaba abiertamente tal vez por miedo de los judíos. Y quiero decir algo, que también esto ocurre en el templo, en la iglesia, que cuando le pedimos a los hermanos y hermanas que ha venido el tiempo de adoración y que vamos a cantar y adorar el nombre de Jesucristo y les pedimos que se pongan de pie, hay muchos que se quedan sentados. Se quedan sentados con las manos cruzadas y con la boca cerrada. Hermanos, estoy hablando la verdad. No es para criticar a nadie, no es para que nadie se sienta mal, sino es para que analicemos nuestra situación, nos analicemos a nosotros y vengamos a entender que Jesucristo merece toda la adoración, toda la gloria, toda la honra y venimos para adorarlo a Él. Pero muchas veces dejamos que el enemigo no permita que usemos nuestra boca, nuestros labios, nuestra voz para cantarle a aquel que se lo merece, para darle esa adoración, para batir nuestras manos, para estar de pie delante de Él. Hermanos, les quiero animar que cuando se abra el templo otra vez y estemos en el momento de alabanza, hermanos, si nosotros tenemos nuestras manos, usemos nuestras manos para alabar al Señor. Que si tenemos una voz y podemos hablar, cantémosle al Señor. Y estemos alegres en su presencia, porque eso es lo que Él quiere. Él no quiere que nosotros estemos sentados con las manos cruzadas, con la boca cerrada. No, lo que Él quiere es que nos gocemos en la presencia de Él. Vamos a seguir adelante. El versículo 14, 15 y 16 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Mire la dedicación de Jesús, que aunque había esta fiesta, la necesidad era tan grande en este pueblo, era tan grande que él a la mitad de la fiesta subió al templo y enseñaba. Había gente necesitada, así como cuando hay personas que visitan el templo que vienen necesitados. Y
hermanos, les quiero decir que todos estamos necesitados. No solo porque alguien no es de la iglesia o del templo, am, no significa que nosotros no somos necesitados. Estamos igual de necesitados, tal vez aún más, especialmente conociendo la verdad. Todos necesitamos de Jesucristo. Todos necesitamos de su palabra. Necesitamos acercarnos a Él con oración, ayuno, con alabanza, con un corazón contrito y humillado. Jesús subió al templo y enseñaba. ¿Por qué? Porque había una gran necesidad y Él vio esa gran necesidad. Y por eso Él es el buen pastor. Él mismo dijo que hay ovejas que son de otro redil y dice, a ellas debo traer, a ellas debo buscar. El deseo de Dios, la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todos sean salvos, pero cada quien tiene que escoger si quiere ser salvo o no. La salvación está ahí, está disponible ahorita mismo que estamos en este estudio. Está disponible. La pregunta es si usted va a decidir aceptar ese regalo. El versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Hermanos, no solo porque es Dios, Él sabía esto. Quiero que también ustedes reconozcan en este versículo que no importa la persona, Dios la puede usar siempre y cuando aquella persona esté dispuesto y se acerque a Dios con un corazón contrito y humillado. Dios puede usar a esa persona y no importa que no haya ido a un seminario o un colegio y haya recibido un diploma. No, Dios usa a aquellos que están dispuestos a hacer el trabajo, la obra de Dios. Y Dios es el que enseña, Él es el que da la sabiduría. Es más, es mejor aprender de Dios en vez de un colegio porque Dios, la sabiduría de Dios es pura y no hay ninguna persona que pueda corromper eso porque la sabiduría es pura. Hay que pedirle a Dios entendimiento, sabiduría para poder entender estos pasajes. Y cuando usted se acerca al Señor y lo busca con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, va a haber gente que va a decir, ¿cómo es que este hermano o hermana o esta persona puede hacer lo que está haciendo? Si nunca ha ido a un colegio, nadie le ha dado clases, ¿cómo es que puede hacer esto? Hermanos, no es por nuestro poder, es por el poder de Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo, esa es la clave. En Cristo, todo lo puedo hacer yo. En Cristo que me fortalece. Es necesario entender eso, que no es por mi propia fuerza que yo voy a poder hacer las cosas. Es más, Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Y es la verdad. Nuestra vida viene de Él. Si no le placiera a Él darnos la vida, estuviéramos muertos. Pero estamos aquí en este momento oyendo su palabra porque a Él le place que nosotros tengamos vida y que lo busquemos a Él y que sepamos la verdad y que no seamos engañados por cualquier hombre. Versículo 16 dice, Jesús les respondió y dijo, oigan esto, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Para
aquellos que predican la palabra, aquellos pastores, líderes espirituales, aquellas personas que predican, siempre asegúrense de que cuando ustedes den el mensaje, que ustedes, que ustedes se excluyan de ese mensaje, porque no es la doctrina del hombre, sino que es la doctrina de aquel que lo ha enviado a usted. Es decir, no tome crédito por la palabra de Dios, porque le pertenece a la palabra de Dios. Usted solo es un instrumento, yo solo soy un instrumento. Y por eso mismo hay que enfocarnos en Dios, poner los ojos en Dios. Para aquellos pastores, asegúrense de decirle al pueblo de que pongan sus ojos en Dios y no los pongan en ustedes. Porque cuando no se le dice eso al pueblo, el pueblo se acostumbra a ver un hombre allí en el púlpito y empiezan a idolatrar a esta persona. Y cuando esta persona falla, las cosas van mal, el pueblo se divide. Pero cuando constantemente les estamos recordando al pueblo que no pongan la mirada en el hombre y la pongan en Dios, cuando aquella persona falla, porque todos vamos a fallar en un debido momento, el pueblo puede ayudar incluso al pastor. Eso es el propósito y así es como debería de funcionar. Cuando alguien falla, hay alguien más que lo pueda levantar, darle ánimo, ayudarlo. Pero cuando el enfoque está en el hombre y los miembros ponen la mirada en el hombre, hay división. Es bien importante entender este mensaje de Jesús, porque Jesús, él mismo dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, oigan esto, no es mía. Jesús era el vaso, él era y es el instrumento con que Dios el Padre iba a dar el mensaje para que nosotros pudiéramos ser salvos. Dice, sino de aquel que me envió. ¿Quién es aquel que le envió? Dios el Padre. Sigamos adelante. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Hay muchos que quieren hacer la voluntad de Dios, pero la cosa es, hay una diferencia en solo querer y hacer la voluntad de Dios. Hay muchos tal vez que queremos am, hacer la voluntad de Dios, pero hay otros que hacen la voluntad de Dios y hay que saber esa diferencia. Dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y aquí es donde Dios nos ha dado am, ah, el poder de poder discernir cuando alguien está hablando, si lo que está hablando, el mensaje que está saliendo de su boca es de Dios. Oigan, el versículo 18 dice esto. Esto es bien clave. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Esto es bien claro, blanco y negro. El que habla por su propia cuenta, oigan esto, el que habla sus propias palabras en otra manera de decirlo y no predica la palabra de Dios, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, y es lo que todos debemos hacer, nunca buscar nuestra gloria, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Este es verdadero y no hay en él injusticia. La palabra de Dios también nos dice que por sus frutos los conoceréis. No nos dice vaya y juzgue a esta persona. Nos dice que por los frutos que da esta persona los vamos a conocer. No hay que
no hay que juzgar. Ellos mismos se dan a conocer por los frutos que dan. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Fíjese que el que estaba obrando en aquellos que querían matar a Jesús era Satanás. Satanás en este momento, como Dios iba a ofrecer la salvación, la vida eterna a todo el mundo, él quería deshacerse de Jesús. Él, es decir, Satanás ya está condenado y él no tiene la vida eterna. Es más, en Ezequiel habla de que un día Satanás va a ser reducido a cenizas junto con aquellos que lo siguen a él. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única manera que usted va a creer es oyendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No mi palabra. Enfóquese en la palabra que estamos leyendo, porque esta palabra tiene poder. Versículo 20. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? En realidad, aquí podemos ver otra vez la batalla espiritual que está ocurriendo aquí. La verdad en contra de la mentira. ¿Ustedes creen que habían personas que lo querían matar? Claro que sí. Pero aquí Satanás le dice: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Esta multitud estaba siendo usada por Satanás mismo, queriendo engañar. Ya había engañado a esa pequeña multitud, pero quería engañar más. El plan de Satanás es claro. En el fin, lo que él va a hacer es, y incluso lo está haciendo ahorita, que hay tantas religiones que hay personas que dicen: bueno, yo no sé cómo usted sabe que la religión que usted sigue es la verdadera. Yo le quiero decir algo, que la Biblia no es una religión. Es más, es una relación con el creador de los cielos y de la tierra, el Señor de señores y el Rey de reyes. El Dios de la Biblia no es un Dios creado. Él no cabe en esa categoría en los dioses creados. Él siempre ha existido. Él es eterno. Él es el único que tiene la inmortalidad. Y nosotros somos los que buscamos esa inmortalidad, esa vida eterna. Y el único que le puede ofrecer a usted la vida eterna es Jesús. Él se la ofrece, se la está ofreciendo ahorita. Pero como le dije y como dice la Biblia, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, para poder creer, usted se tiene que apegar más, oír más la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo 21. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque seáis de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Jesús está diciendo lo mismo que dijo en los versículos antes, de que la doctrina no era de él, sino del quien lo envió a él. Y aquí dice también, es lo mismo, solo que en una diferente manera.
reenforzando lo que él dijo. Dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés. ¿De quién era? De los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Interesante esto. Que querían usar este argumento en contra de Jesús, pero Jesús le dio una vuelta y los confrontó con la verdad. Aquí otra vez podemos ver también la hipocresía de las personas que estaban aquí tratando de acusar a Jesucristo por sanar a alguien en el día de reposo, a alguien, un ser humano necesitado, así como todos estamos necesitados. Es decir, ellos podían hacer estas cosas en el día de reposo, circuncidar a un hombre, pero Jesús no tenía la autoridad de, de sanar completamente un hombre. Dios tiene la potestad en todo y sobre todo. Y es bien importante entender eso. Amén. Vamos a seguir adelante. Versículo 24 y 25 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto es bien importante también entender porque dice que todos nosotros en un momento u otro juzgamos. Y muchas de esas veces que juzgamos, juzgamos las apariencias. Ay, miren el hermano cómo está vestido y que yo, mire cómo yo me he visto con saco y corbata. Tal vez aquella persona no tiene suficiente dinero para comprarse algo bonito, pero sabe que tal vez el corazón de ellos está más consagrado que el que de aquel que tiene un saco y corbata bien bonito. Hermanos y hermanas y los que me están oyendo ahorita, el saco y la corbata no nos salva. Es más, yo puedo tener un corazón bien malvado, bien pecaminoso y me puedo ir al infierno con todo y saco y corbata. Hermanos, no juzguemos las apariencias. Ese no se puede negociar eso. No juzguéis. ¿A quién les está hablando? Fíjese que Dios le está hablando a la multitud, pero ¿sabe qué? No solo a la multitud, nos está hablando a nosotros mismos ahorita. No juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. El deseo de Dios que es que nosotros seamos justos con todos, no importa si es salvo o no es salvo, seamos justos. Versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este de a quien buscaban para matarle? Desde que Jesús nació, lo buscaban para matar. Pero como nadie estaba poniéndole atención a los eventos que estaban ocurriendo, que se estaban desarrollando enfrente de sus ojos, no sabían. Y la palabra de Dios es clara cuando Él dice que el pueblo de Él perece por falta de entendimiento, falta de sabiduría. Hay que hacer la tarea, hermanos. Hay que hacer la tarea, hay que buscar en la Biblia, hay que dejar que la Biblia se explique ella misma. Versículo 26 y 27 dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo? ¿Ustedes creen que habían reconocido los gobernantes y por eso es que Cristo podía hablar públicamente? No.
¿Saben por qué? Porque no le había llegado el tiempo a Jesús que lo iban a arrestar. No había llegado el tiempo. Y nada ocurre sin que Dios lo permita o no lo permita. Todo, todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Es bien importante tener eso claro. 27 dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Esto es lo que el enemigo quiere, que usted no sepa absolutamente nada de Cristo. Nada. La Biblia es clara cuando dice que Jesús nació en Jerusalén, en Belén. Y podemos ver aquí una batalla de información de la verdad contra la mentira otra vez. Dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Fíjese que la palabra es bien clara y Jesús es bien claro cuando dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Cuando dice conocen, me conocen, significa que ellos se han apegado a Él, han pasado tiempo con Él para conocerlo y saber de dónde es. No nos engañemos, hermanos, por favor. Leamos la palabra, escudriñemos la palabra. Pidamos, si usted no puede entender la palabra de Dios, arrodíllese y clámele al Dios para que le ayude a entender. Y Él dice que Él da la sabiduría y entendimiento a todos sin hacer acepción de personas. Versículo 28 y 29 dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, es decir, al Padre, a su Padre. Acordémonos que Jesús está en el templo y estaba enseñando, estaba ayudando a aquellos que estaban necesitados. Y lo que el enemigo siempre trata de hacer es que esas personas que están necesitadas, que la palabra de Dios no alcance a esas personas o la oración no alcance a estas personas. Los quiere tener calladitos, con las manos cruzadas, sentados y con grandes cadenas en las manos y en los pies espiritualmente hablando, para que no puedan clamar, para que no puedan alzar la voz para pedir ayuda a aquel que ofrece la salvación. Yo le quiero decir que si usted se encuentra en un momento oscuro en su vida, en un momento donde todas las puertas se han cerrado y usted está aquí oyendo en este momento este mensaje, primero le quiero decir que Dios lo ama a usted y valora su vida. Segundo, que hay una puerta abierta ahorita mismo enfrente de usted y usted tiene la decisión de entrar por esa puerta de la gracia. Y tercero, que no importa lo que usted haya hecho, no importa cómo usted se haya comportado, yo le quiero decir que Jesús lo ama y lo que Él quiere es que usted venga a Él. Acérquese más. No espere otro día. Él ofrece la salvación, la vida eterna. Este mundo es pasajero. Todas las cosas que hay en este mundo, es más, no nos pertenecen a nosotros. Y cuando
pasemos al otro lado, si es que usted se fue salvo por oír la palabra de Dios, su galardón va a ser la vida eterna con Jesucristo. Y aquellos que no pueden decidir ahorita, les quiero animar que se apeguen al Señor, que sigan oyendo la palabra para que el Señor los alcance a ustedes. Porque mi palabra, las palabras mías como humano no tienen poder, pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Es importante entender eso. Jesucristo murió por usted. Murió por sus pecados, los pecados míos. Todos en algún momento hemos fallado. Y Dios entiende eso. Y por eso mismo Él quiere ser su Salvador. Él quiere tener una relación personal con usted, que usted lo venga a conocer a Él y conozca que lo que sale de la boca de Él es la verdad. Versículo 29. Pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Dice que hay una relación aquí entre hijo y padre. Él está diciendo, aunque ustedes no conocen a mi padre, yo lo conozco y yo sé que Él es el que me envió aquí, en este momento, para ayudar y enseñar en este templo, en este momento, en el tiempo. Yo estoy aquí para ayudar a cualquier persona que necesita ayuda, para ofrecer sanidad, perdón de pecados. Para esto vino Jesús al mundo, para buscar aquellos que estábamos perdidos y aquellos que están perdidos. Versículo 30 y 31. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Esto es exactamente lo que les estaba diciendo hace unos versículos, hace unos minutos, que nada ocurre sin que Dios lo permita. Dios tiene todo bajo control. Fíjese que lo querían poner las manos sobre él, pero no podían. Ese es el poder de Dios. Y nadie va a poder poner las manos sobre usted y sobre mí si Dios no lo permite. Hay cosas que Dios permite también para que nosotros crezcamos espiritualmente, y Dios también permite las cosas porque tienen que ocurrir. Tenemos que pasar por esto, sea que tal vez por medio de esto nos acerquemos más a Él o ya nos llegó nuestro tiempo. Pero Dios tiene todo bajo control. Versículo 31 dice, y muchos de la multitud, oigan esto, creyeron en Él. Esto es lo que no quería Satanás, que la gente creyera en Él. Es más, ahorita mismo y por mucho tiempo, esto es el objetivo de Satanás, que la gente no crea en Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra. Y muchos de la multitud creyeron en él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle gracias al Señor que un día el Señor nos alcanzó y creímos en él. Creemos en él. Y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. Miremos el próximo versículo. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Dice que Satanás, como no pudo usar la multitud que estaba allí para poder prenderle, fíjese, esto es lo que yo estaba diciendo hace unos minutos, que hay gente que se está dispuestas a ser usadas por el diablo. Porque aquí podemos ver que los principales sacerdotes y los fariseos, aquellas personas que se suponen, entre comillas, que son consagrados a Dios, que están más cerca de Dios,
aquí enviaron alguaciles de los que trabajaban en el templo para prenderlo a él. Pero hoy, miren lo que ocurre aquí. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Él les está diciendo qué va a ocurrir con él. Pero hay muchos que no entienden esto porque no se acercan a él. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Es decir, va a llegar un momento donde él va a tener que expirar, va a tener que morir en la cruz, pero resucitar al tercer día. E iré al que me envió. Y aquí no está diciendo dónde es el que él va a ir después que le ocurra esto. Iré al que me envió. El que lo envió es el Padre. ¿Dónde está el Padre? En el tercer cielo. Versículo 34 y 35 dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Es decir, pasar por lo que Jesucristo pasó, por todo ese maltrato, el sacrificio por el pecado y las vidas de la raza humana, nosotros no íbamos a poder pasar ese momento como Jesús lo pudo pasar. Incluso Pedro le dijo, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. ¿Y qué le dijo Jesús? Cuando cante el gallo la tercera vez, ya me negaste 3 veces. Apeguémonos al Señor, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Fíjese que se supone que los líderes espirituales que estaban en el templo tenían que saber que iba a venir el Redentor, iba a morir, iba a resucitar, pero ellos no sabían absolutamente nada. Es decir, cuando ellos predicaban o le daban el mensaje al pueblo, el pueblo no era edificado. Es más, lo que ocurría era lo opuesto. No, la palabra como no era de Dios, la gente no se edificaba, no era sana. Y por eso es que yo siempre digo esto, que cuando Jesucristo vino y am, empezó su misión aquí en la tierra, cuando iba a estos lugares y la gente era sana de cualquier enfermedad o los demonios se iban de esta persona, es porque ninguno de los que estaban en el templo les predicó la verdad. Y por eso es que los diablos y las enfermedades salieron como que eran cucarachas cuando se prende la luz. Todos se fueron a esconder. ¿Por qué? Porque el verdadero buen pastor vino y la palabra de él es el que tenía poder. Dios sí pudo haber usado uno de los sacerdotes o los fariseos, pero ¿qué pasó? Estas personas no quisieron acercarse a Dios y por eso es que había tanta gente necesitada, porque no se predicaba la verdad, predicaban palabras de hombre. Vamos a seguir adelante, hermanos. Versículo 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Es decir, él iba a morir, resucitar y estar a la diestra del Padre. Gloria a Dios, porque eso ocurrió. Amén. Vamos a seguir adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta.
¿Qué momento más perfecto para que Dios alzara la voz y ponerse de pie y decir, si alguno tiene sed, ¿ha venido usted con sed tal vez de algo? Tal vez usted ha buscado por un lado y por otro buscar un descanso, paz, tal vez satisfacción de su alma. Jesucristo le está hablando a usted. Si alguno tiene sed, tal vez usted en realidad no sabe cómo explicarlo, pero necesita algo, tiene una sed. Él dice, venga a mí y beba. Y cuando dice beba es buscarlo a Él, a tener el entendimiento de esa palabra, absorber esa palabra. Venga a mí y beba. No dice venga al pastor, venga al diácono, venga al miembro. No, dice venga a mí. Hermanos, yo sé que yo estoy dando el estudio, pero no oigan mi voz, oigan la voz de aquel que está hablando en este versículo 37 y 38. Venga a mí y beba. Versículo 38 dice, el que cree en mí. Si usted tiene su Biblia, marque cree en amarillo, porque eso es clave. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Vamos a seguir adelante. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen. Oigan otra vez, marque esto otra vez. Creyesen en amarillo en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, cuando dice no había aún sido glorificado, es decir, él tenía que sufrir en la cruz, morir y al tercer día resucitar glorificado. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Fíjese que esto solo está afirmando aún más lo que ellos estaban creyendo el día anterior. Verdaderamente. Y es interesante que usan esta palabra, verdaderamente. Podemos ver la batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira de Satanás. Versículo 40, 41 y 42. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Dice que hay muchas personas que como no han estudiado la palabra de Dios, no conocen la escritura y inventan cosas que no existen. Y otra vez el pueblo perece por falta de entendimiento. Dice, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, ¿de dónde era David? ¿Ha de venir el Cristo? Fíjese que había duda. Y el único que siembra duda es Satanás. Pero también hay un poco de ignorancia aquí porque si hubieran hablado con Jesús y hubieran hecho su tarea, hubieran conocido que Jesús había nacido en Belén, en un pesebre. Versículo 43 y 44. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de esto. Disensión, había una, es decir, estaban teniendo un argumento. Había un conflicto aquí en información de aquellos que conocían la palabra de Dios y sabían y lo conocían a Dios y dónde Él había venido, con aquellos que pensaban que conocían a Dios y donde Él había venido. Versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle. Fíjese que esto causaba mucho alboroto en este pueblo, pero otra vez, pero ninguno le echó la mano. Los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto les dijeron,
¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron. Esto es bien interesante porque ellos están dando testimonio de lo que habían oído a los principales sacerdotes y a los fariseos, aquellos que se supone que estaban cerca y consagrados a Dios. Los alguaciles respondieron, dicen, jamás hombre alguno habla como este hombre. ¿Saben por qué? Cuando ellos dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, porque no se estaba predicando la verdad. No les estaban predicando al pueblo que iba a venir un redentor, que iba a morir, que iba a resucitar y que los iba a salvar a ellos. La salvación hoy en día no se predica. Y es bien importante que aquellos pastores y líderes espirituales que tal vez están oyendo esto, es importante predicar de la salvación porque hay mucha gente necesitada. Como nosotros un día nos encontramos necesitados y la palabra de Dios, la misericordia de Dios llegó a nosotros. Jamás, jamás algún hombre, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y no va a haber otro. Eso es la realidad. Y por esto mismo deberíamos de enfocar, tenemos que enfocar nuestra vista, nuestros ojos, nuestra atención en Dios y no en el hombre. Versículo 47 y 48. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Fíjese cómo Satanás tuerce las cosas, como no les está saliendo bien las cosas a él está torciendo la información. Dice, ¿también vosotros habéis sido engañados? Los fariseos, los sacerdotes, tirando estas grandes mentiras. ¿Y sabemos de quién es la mentira? De Satanás. La palabra de Dios dice que él no puede hablar verdad porque la mentira es lo único que él puede hablar. La palabra dice, porque no hay verdad en él. Versículo 48, ¿acaso ha creído? Oiga, esta palabra sigue apareciendo. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernadores o de los fariseos? Creer es clave. Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjese, los sacerdotes y los fariseos maldiciendo al pueblo. Mire el contraste aquí. Dios Jesucristo sanando y bendiciendo al pueblo en este lado y Satanás maldiciendo a la gente. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Miremos el versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Es decir, Nicodemo era un líder espiritual, pero vino a ellos, vino a Jesús de noche para que nadie supiera que él vino a él, el cual era uno de ellos, es decir, uno de los sacerdotes del templo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Él los está confrontando con esto, con la verdad. ¿Y sabe lo que ha hecho? Dios no castiga sin antes traer un juicio, sin presentarnos a juicio. Y es más, un día vamos a ir todos al juicio. No, nadie se va a escapar. Va a haber un juicio y vamos a tener que dar cuenta, sea bueno o sea malo, lo que hayamos hecho. Versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de que Galilea nunca se ha levantado un profeta. Fíjese que esto también es mentira, porque si usted escudriña la palabra de Dios, va a encontrar que de Galilea se ha levantado profetas. Amén. Hermanos, este era el mensaje que el Señor había puesto en mi corazón. Yo sé que nos pasamos un poco de tiempo, pero no podía dejar este mensaje a medias o no dar parte del estudio. Es importante dar todo. Amén. Vamos a orar para quedar
para concluir este mensaje, mejor dicho, ahí donde esté, solo incline su rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el mensaje que tú nos has traído. Gracias, Señor, porque aún en estos momentos tan inciertos podemos oír tu voz. Muchas gracias porque un día te plació salvarnos, Señor. Gracias por el gran sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, Padre. Señor, bendice este tiempo de estudio que hemos tenido. Padre, te pido que esa palabra haya quedado en nuestras mentes y nuestros corazones y nos transforme, que nos ayude a crecer espiritualmente y que siempre pongamos nuestro enfoque en ti, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Padre. Señor, te pedimos que si tú vienes esta noche, que nos lleves contigo, Padre. Y si te tardas un poco más, estaremos aquí una vez más, alabándote y adorándote y aprendiendo más de ti. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.